Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Qué bendición poder estar con ustedes, amigos, hermanos, en esta segunda lección, en este segundo estudio de este trimestre del año 2023. Espero que el Señor haya estado con ustedes, que ustedes hayan podido sentir las bendiciones y su protección. Vamos entonces a estudiar el tema de esta semana. Antes de hacerlo, como siempre, les recuerdo que por favor no se les olvide traer su Biblia, traer su libro de estudio y también traer algo con qué apuntar. Así todos juntos podemos ir en un mismo contexto. Agradezco a aquellos hermanos que se toman el tiempo de poder compartir este video con alguien más y poder dejar su like también. Así la plataforma de YouTube puede recomendar este contenido a otras personas que lo anden buscando. No vamos a perder más tiempo. Acompáñenme reverentemente para orar y así podemos darle inicio a este estudio. Señor, queremos darle gracias primeramente por la vida que nos da, por la salud. Le damos gracias también, Señor, por permitirnos libremente de poder estudiar su palabra. Esta semana, Señor, hemos sentido su presencia, hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Así es que en este momento pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, que sea Él nuestro director, que sea Él el maestro, el que dirija, y que todos podamos llegar a una comprensión bíblica de esta escritura. Gracias, Padre, por el privilegio que me da de compartir con mis hermanos. Una bendición para todos los que ven este video, para que usted pueda estar con ellos, Señor, y pueda también darles el entendimiento, el discernimiento de su palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los pactos de Dios con nosotros, los pactos de Dios con nosotros. Busque allí en su Biblia Deuteronomio 28, capítulo 28 y versículo 1 y 2, y dice claramente allí, mire cómo comienza esta lección con este bonito versículo que trae promesa. Véalo ahí adelante. Leamos todos juntos, por favor. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Alabado sea su nombre, porque Él nos da una promesa y las promesas de Dios se cumplen todo el tiempo. Y es maravilloso y es sobre todo sorprendente que Dios haya hecho contratos, a lo que se le conoce en la Biblia como pactos, ¿verdad? Con nosotros, siendo nosotros como somos pecadores y conociendo a Dios, ¿verdad? A veces le vamos a fallar nosotros, pero Dios ya lo sabe, y aún así Dios nos da el privilegio, nos da la oportunidad de hacer contratos con nosotros. Ahora, la mayoría de contratos o pactos, que es lo que vamos a escuchar durante este estudio de esta semana, son bilaterales. ¿O qué significa esto de bilaterales? Que ambas partes, o sea, que Dios y la otra parte, o nosotros los seres humanos, con quien está haciendo este pacto, tenemos una parte que cumplir. Y este es normalmente el tipo de contratos que se dan aquí en la tierra entre los seres humanos. Cuando usted hace un contrato de compra por un decir, ¿verdad?, de un auto, de una propiedad, de una casa, hay un pacto, hay un contrato entre ambas personas. Y cuando ese contrato se rompe, cuando las personas faltan a la parte que les corresponde, entonces el contrato se rompe y es invalidado, y normalmente hay una penalidad para la persona que rompe ese contrato. Saben que aquí también hay compañías, ¿verdad? No solo
los usuarios rompen contratos en muchas compañías que se ha dado situaciones en donde ellos son los que han roto los contratos y tienen que sufrir las consecuencias muchas veces de las penalidades que les imponen las instituciones concernientes a esos. Pero ese es un contrato bilateral, ¿verdad? En donde las dos partes tienen que hacer o cumplir a lo que ellos han llegado como acuerdo. Ahora, un ejemplo de un pacto bilateral es, por ejemplo, si tú haces esto, entonces yo haré aquello. O haré esto si tú también haces aquello. Es un contrato bilateral, estos ejemplos. Y hay otra clase de pacto, otra clase de contrato que es menos común. Y ese es el contrato o el pacto unilateral, en donde una parte se compromete a hacer algo sin que la otra parte con la que está haciendo el pacto tenga que ver nada en ello. Por ejemplo, se puede decir, bueno, yo haré esto ya que tú hagas algo o que no hagas nada. Si haces está bien, pero si no haces, pero yo voy a hacer mi parte, yo voy a cumplir mi parte. Y algunos de los pactos o contratos de Dios con la humanidad son unilaterales, en donde Dios dice, yo voy a hacer esto aunque tú no hagas esto. Por ejemplo, se nos da aquí el ejemplo de que Dios, ¿verdad?, envía su sol sobre los malos y buenos y manda la lluvia sobre los justos e injustos, ahí en Mateo 5:45. Dios manda la lluvia, manda el sol sin que nosotros hagamos nada, ¿verdad? Yo no me recuerdo haber hecho nada para que saliera el sol, no me recuerdo haber hecho nada para que la lluvia cayera. Así que esto es un contrato unilateral. Ahora, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, nosotros podemos contar con Dios para tener la luz del sol y esa refrescante lluvia que es muy necesaria, ¿verdad?, para nuestra subsistencia. Después del diluvio, Dios también hizo un contrato unilateral con toda la humanidad y con toda bestia de la tierra, que nunca habría otro diluvio que cubriera toda la tierra. O sea que no iba a destruir a la tierra Dios como lo hizo en ese tiempo con agua. Y dejó como prueba de ese pacto, como prueba de ese contrato, el hermoso arcoíris que usted puede mirar allí. Ese hermoso arcoíris de colores. Yo cuando veo arcoíris después de la lluvia, y yo creo que la gran mayoría, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas, con los que conocen de este contrato, de este pacto de Dios con la humanidad, nos alegramos de ver que Dios continúa y continuará cumpliendo la parte de ese pacto unilateral. Pero aunque mucha gente no conocen la historia y ese pacto, el solo mirar los maravillosos colores les saca una sonrisa y te da un ánimo diferente. Pero es que lo esencial es que Dios hizo ese pacto unilateral con la humanidad a no destruirla con agua nunca más. Y eso lo hizo porque es unilateral, porque eso es independientemente de nuestras acciones. O sea, no importa lo que la humanidad haga, no importa cómo esté la humanidad, ¿verdad? Dios va a cumplir esa parte de este pacto unilateral. Y es por eso que esta semana estudiaremos algunos pactos bilaterales muy significativos entre Dios y sus hijos. Y tenemos que orar, hermanos, porque por la gracia de Dios, ¿verdad?, nosotros cumplamos la parte de los pactos bilaterales que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a seguir con el día domingo. Dele vuelta a su paginita. Recuérdese que venimos a estudiar su Biblia por ahí para que nosotros podamos entender de qué estamos hablando. El pacto de salvación. Ahora, la muerte de Cristo en el Calvario es la que hace posible que toda persona que haya vivido o que vivirá se salve. Ahora, a diferencia de la promesa de las estaciones, la salvación no es unilateral,
¿Por qué? Porque no se da a todos sin importar lo que hagan. O sea, la salvación, claro, es un mérito único de Cristo, porque Él es el que hizo todo. Pero cuando la salvación se da, tiene que haber, ¿verdad?, algo que nosotros hacemos para poder recibir esa salvación. La salvación está allí para todos, pero no es unilateral, porque si la salvación está allí, entonces todos se salvarían, sin importar lo que hicieran, sin importar si no hay un cambio en sus vidas, sin importar si continúan haciendo destrucción o continúan haciendo cosas que deshonran a Dios. Entonces se podrían salvar todo el mundo. Y hay ahora en este tiempo moderno una creencia, ¿verdad?, de que todos se van a salvar, o sea, que nadie se va a perder, que completamente no importa lo que tú hagas, no importa si aceptaste a Cristo como tu Salvador, no importa si no lo aceptaste, de todas maneras Él te va a salvar. Esa creencia se llama universalismo. ¿Por qué? Porque abarca a todas las personas sin hacer lo que ellos tienen que hacer. Esa creencia no es bíblica. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, enseñó claramente que aunque Él murió por toda la humanidad, muchos recorren el camino ancho hacia la destrucción y la muerte eterna. ¿Está viendo? Entonces, si esta creencia, ¿verdad?, universal de que todos se van a salvar, entonces no hay existencia para la muerte. O sea, para la muerte eterna no hay existencia, porque todos se van a salvar. ¿Y para qué entonces va a tener esa parte de la muerte? Ahora, mire lo que dijo Jesús en Mateo 7, 13 y 14. Literalmente, en versículo 13, dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, ¿verdad? Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Lo que podemos ver aquí es que sí, ¿verdad?, Cristo nos ofrece por gracia divina la salvación. Pero esto de la salvación es un pacto bilateral, en donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte. Tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Tenemos que permitir que ese contacto, ¿verdad?, esa aceptación de Cristo, esa experiencia salvífica transforme nuestras vidas. Vamos a ver unos versículos, ¿verdad?, que hablan sobre cómo nosotros recibimos esa salvación en Jesús. Mire, busque allí en el capítulo 5 de Primera de Juan y el versículo 13. Y dice de la siguiente manera: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Está aclarando, tenemos vida eterna. No es que si la vamos a tener, tenemos vida eterna. Mateo 10, 22, otro versículo. Dice: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese bien este versículo. Está hablando de que los que perseveren al fin, o sea, los que se mantengan fieles al Señor, estos van a ser salvos. O sea, la escritura en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar el universalismo en donde todos se van a salvar. No importa que no perseveres, te vas a salvar. No importa que te rindas y que te vayas por el mundo, por el camino ancho, te vas a salvar. No, claramente aquí estamos mirando que aunque vamos a ser aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor, pero dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, Juan 6:29, aquí Jesús da una respuesta en Juan 6:29. Y dice ese versículo: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, parte de este pacto de salvación, que es bilateral, es creer en el Señor Jesús. Si no creemos en Él, entonces no vamos a tener el privilegio de la salvación que a Él le costó tanto. O sea, hay que creer. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Y empieza diciendo: por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder tener que se nos va a otorgar esa entrada? Pues claro, estamos mirando el cambio. Ahora, el apóstol Pablo entendía la naturaleza bilateral del pacto de salvación. Por eso es que es bonito entender la Escritura, porque, hermanos, la Escritura nos va a llevar a que nosotros hagamos conciencia de lo que es la verdadera salvación. Porque Satanás está encargando de engañar a muchas gentes, incluso a muchos escogidos, a muchos cristianos, de que ellos pueden vivir la vida como les plazca, que pueden hacer lo que quieras y que no importa. De todas maneras tú eres salvo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Es por eso que estos estudios son tan importantes, para que nosotros reflexionemos en que al Señor Jesús le costó bastante esta salvación. Pero a nosotros tenemos que aceptarla y tenemos que permitir esa transformación a lo que la Escritura le llama, amigos y hermanos, ¿verdad? La santificación, que es un proceso que lleva tiempo y que no va a terminar ese proceso de santificación hasta que seamos llamados al descanso o hasta que Cristo regrese, dependiendo de cuál sea primero. Ahora, Pablo, teniendo esa conciencia de que el pacto de salvación es bilateral, consciente, ¿verdad?, de que pronto, y fíjese que cuando él escribe todo esto, él está pronto a ser ejecutado. O sea, Pablo sabía que él iba a morir y que a pesar de que muchos de sus compañeros le habían abandonado, confiadamente le da sus últimas instrucciones a su querido amigo Timoteo, de que había cumplido su parte del trato. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, ya para morir. Mire lo que dice Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en ese día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, versículo 6 y versículo 8. Ahora, Pablo dice aquí: yo estoy preparado porque luché por obedecer a Dios en todo. Llegué a la meta y me mantuve. Ahora, sin embargo, Pablo siempre fue muy claro que la salvación es solo por la fe y no por las obras de la ley. Por lo que aquí, de alguna manera, no está considerando sus obras o logros como algo que le valiera méritos ante Dios. ¿Está viendo? Él no está diciendo, bueno, yo lo logré, yo lo hice. No. Dios me ofreció la salvación a través de Jesucristo. Y esa salvación me llevó a mí a resistir y a pelear la buena batalla, a mantenerme firme. Y entonces, como yo hice mi parte, ya Dios ya había hecho su parte. Es por eso que dice: a mí me espera, lo único que me espera es la corona de justicia. Y esa corona de justicia que esperaba Pablo era la corona de justicia de Jesús, que Pablo por la fe ha reclamado para sí y se ha aferrado a ella, ¿verdad?, hasta el final de sus últimos días, como podemos ver aquí.
Ahora, aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entonces entre los que aceptan el regalo y los que no? Entre los que toman a Jesucristo como su Dios, como su Señor, y los que no. La palabra es clara. O sea, si en Él es que tenemos vida, sin Él no tenemos vida. Entonces, la diferencia es que si nosotros aceptamos ese regalo y nosotros vamos a ser transformados, o sea, se requiere algo que hagamos para aceptar ese regalo nosotros. Y eso es pegar el primer paso de fe, aceptando al Señor como nuestro Salvador, como el Dios del universo, como el que hace todo, el que sostiene al mundo, el que da la vida, por el cual fueron hechos todas las cosas, dice la Escritura. Es por eso que este pacto de salvación es bilateral. Recuérdense, la doctrina de la universalidad, esa doctrina no aparece en la Escritura. No se deje engañar. Abra la Escritura, compruébelo por usted mismo. Vamos a pasar entonces al otro estudio del día lunes. Y en el día lunes nosotros vamos a ver si obedeces cabalmente. Saben que estos pactos de los que estamos hablando con Dios bilaterales vienen, ¿verdad? Están bien, como les dijera, explicados por Dios para nosotros. Cuando Dios hacía un pacto con el pueblo, era clarito, les decía, miren, si obedecen completamente, cabalmente, esto es el resultado. Pero si no obedecen, en toda la Escritura Dios les aclaró, si no obedecen, este es el otro resultado. El libro de Deuteronomio es la versión impresa de los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas. Recuérdense que la primera generación de israelitas, los que salieron, ¿verdad?, de Egipto, murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la obediencia cabalmente, no cumplieron con su parte del pacto. Después, fíjese, de 40 años de vagar, después de 40 años de estar en el desierto, vagando por todo ese desierto, Moisés le va a escribir a esta segunda generación, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Y Moisés les dice, les da todos estos mensajes allí, antes de llegar a Moab, al este de Jericó. Les dice en Deuteronomio, ¿verdad?, que por cierto se le ha dado el nombre apropiadamente de el libro de las memorias, porque allí es donde Moisés les recuerda y les da un repaso, ¿verdad?, del trato fiel que Dios le había dado al pueblo de Israel, de cómo desde el principio, milagrosamente, con milagros, con prodigios, con brazo fuerte, los había sacado de Egipto, y cómo los había librado de los soldados de Faraón en el desierto, haciéndolos atravesar el Mar Rojo, y cómo los había cubierto del sol, de ese candente sol del desierto con una nube, y cómo los había arropado en las noches del frío de los desiertos con esa columna de fuego, y cómo les había proveído alimento durante todo ese tiempo que habían estado allí en el desierto vagando. Dios les había proveído alimento, les proveyó alimento hasta que llegaron a la tierra prometida. Saben que cuando en otras estudios que tuvimos pudimos ver de que Dios hacía caer el maná todos los días, y el último día que cayó maná fue cuando el pueblo entró a la tierra en donde ellos podían cultivar, una tierra fértil, una tierra donde ellos tenían ya que hacer algo para comer, podían cultivar, tener animales y todo eso. Y ese día ya no cayó maná porque ya no lo necesitaban ellos. Ya Dios los había llevado al lugar en donde ellos podían cultivar y obtener alimento para todo el pueblo.
Y Moisés les explica en el libro de Deuteronomio, les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos en esa travesía, cómo les había de tomar agua fresca en un desierto, en un lugar donde no había agua, cómo había hecho el milagro de endulzar esas aguas amargas de ese lugar cuando encuentran esa agua amarga. Y Moisés, el Señor le dice, tira unas ramas a las aguas, y las aguas se hicieron buenas para que ellos pudieran saciar su sed. Es por eso que en el libro de Deuteronomio se relata los viajes desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, o sea, al límite con la tierra prometida. Así como la rebelión y los 40 años de errar también que el pueblo había tenido allí en el mismo desierto. Dios les recuerda todo. Y Moisés lo escribe, y Dios le dice a través de Moisés todo lo que, las memorias que habían pasado. E incluso Dios le inspira a Moisés para que escriba y una vez más le dé los 10 mandamientos, los requisitos del diezmo y el depósito, ¿verdad? Y el depósito central. O sea, Dios les vuelve a dar como un repaso antes de que ellos tomen posesión de la tierra prometida. Ahora, el enfoque principal de Deuteronomio es el consejo de obedecer a Dios y así poder recibir sus bendiciones. Es que la Biblia siempre habla de eso. Nosotros no podemos pensar de que aunque nos esté yendo bien, aunque tengamos posesiones, aunque estemos recibiendo muchas veces muchas cosas, que es tomarlo como bendición de Dios si estamos en desobediencia. Hay mucha gente que anda en negocios ilegales, negocios turbios, y están recibiendo muchas posesiones, están recibiendo muchas cosas, tienen dinero, tienen propiedades, tienen autos. ¿Y cómo entonces vamos nosotros a decir de que esa es una bendición de Dios? Si para que sea algo que nosotros recibamos sea bendición de Dios, tiene que estar con el elemento de nuestra obediencia a Él y que estamos sometidos con Él. Es por eso que Moisés describe a Dios como aquel que tiene la capacidad y el deseo de cuidarnos a nosotros, de cuidar a su pueblo. Vamos a leer, y por eso recuérdense, aquí ustedes no solo me vienen a escuchar. Este es un estudio. Venimos a leer la escritura. Abra ahí el libro de Deuteronomio en su Biblia. Es como el cuarto o quinto libro de ahí de la Biblia, Deuteronomio 28, capítulo 1 al 14. Miren lo que dice, porque es importante leer la escritura. Versículo 1. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el aumento de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de masar. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. El Señor hará que tus enemigos se levanten contra ti, sean derrotados. Por un camino saldrán hacia ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. O sea, Dios está haciendo ese juramento. Todos los pueblos, dice el versículo 10, de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. El Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, en el fruto de tu campo,
en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Él te bendecirá. Él abrirá su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te mando hoy para que los guardes y cumplas al Señor. Te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima, nunca debajo. No se aparten de todas las palabras que yo les mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses a fin de rendirles culto. Qué gran promesa, hermano. Qué gran pacto que nos ofrece Dios a nosotros. Pero como pudimos leer, es un pacto bilateral. Obedece y esto vendrá. Sé fiel y esto se cumplirá. Es por eso que nosotros miramos, ¿verdad?, hoy en día, y da tristeza de que la gran mayoría de gente, la gran mayoría de personas quieren gozar de la bendición y la protección de Dios, pero no quieren ser obedientes. Y yo lamentablemente les tengo que hablar con la verdad. No funciona de esa manera. Tú que tal vez tienes un ser querido enfermo, tú que tal vez estás pasando por situaciones difíciles en tu vida, tú que tal vez vas al día y no encuentras un trabajo de bendición, tú que no te abunda lo que llega a tus manos. Si estás en desobediencia, por más que nosotros a veces nos piden que intercedamos, que hacemos intercesión por alguien, nos pides que oremos por alguien, pero si tú estás en desobediencia, deshonrando a Dios, lamentablemente no funciona de esa manera. Dios no escucha. No tenemos el tiempo, pero usted en casa sí lo tiene. Lea el libro de Isaías, capítulo 1, y usted verá. El pueblo estaba haciendo todo lo externo. Daban ofrendas, guardaban los días, y exteriormente la apariencia era una apariencia de piedad. Pero Dios, que lo sabe todo y lo conoce, sabía la condición del pueblo. Y es por eso que el libro de Isaías comienza diciendo, ¿verdad? Y la comparación que hace Dios con su pueblo es con el buey y con el asno. El buey conoce a su amo y el asno conoce su pesebre. Mi pueblo no me conoce, dice el Señor. Y les dice todo lo que está mal. Y el versículo 18 los llama el Señor. Porque el Señor, claro, te dice en dónde estás mal, pero te da la solución. Y el Señor le dice al pueblo, vengan, pongámoslos a cuenta. Lea el capítulo 1 de Isaías y usted se va a sorprender de que sí, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de sanidad, sana hoy en día todavía. Ese Dios que ha hecho estas promesas al pueblo de Israel en la antigüedad, también esas promesas las hace para nosotros. Pero al igual que el pueblo de Israel, si no cumplimos con nuestra parte, si no cumplimos con nuestra parte de ese pacto bilateral, no vamos a poder obtener esas bendiciones de ese pacto. Es más, cuando usted continúa leyendo Deuteronomio, más adelante el Señor va a decir, si no haces esto, te va a venir esto, te va a venir el otro, te va a venir aquí. O sea, le da una lista al pueblo, nos da una lista a nosotros. Y es por eso que estas promesas, estas grandes bendiciones para nosotros, están a nuestro alcance. Pero para esto, para que nosotros las podamos recibir, para que nosotros podamos ser las personas que recibimos esas bendiciones, debemos que ser obedientes. Fíjense que aquí Moisés estaba pero muy expectante de que el pueblo entendería que Dios tenía en mente bendiciones maravillosas y aún hasta milagrosas para ellos.
Nosotros tenemos esa certeza de que Dios está allí y que todas estas promesas de sanidad, de prosperidad, de bienestar, todas esas promesas están a nuestro alcance. Ahora, la llave para obtenerlas, para obtener estos tesoros que Dios ha dejado para nosotros, es la obediencia. Es por eso que las palabras que se dicen en estos versículos es: si obedeces cabalmente. Dios les hace saber que su destino externo estaba en juego allí. O sea, obedezcan. Esta es una poderosa manifestación de la realidad del libre albedrío, porque eran ellos una nación escogida por Dios, así como lo somos nosotros. Eran los recipientes de grandes bendiciones y grandes promesas, así como somos nosotros. Pero esas bendiciones y promesas no eran incondicionales. No es que Dios las iba a dar solo porque, bueno, las tiene que dar. Ellos primeramente debían aceptarlas, recibirlas y actuar en consecuencia. Y nada de lo que Dios les había pedido les iba a ser demasiado difícil para poderlo lograr. El Señor mismo les dijo: porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién va a subir al cielo por nosotros? Y lo va a traer y explicará para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién cruzará por nosotros el mar? Y lo traerá y nos explicará al fin de que lo cumplamos. Porque la palabra está muy cerca de nosotros, muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30, 11 al 14. Si Dios nos pone en bandeja de plata todo. Incluso dice: la obediencia está en tu corazón. Y es por supuesto que además de las bendiciones, habían advertencias, ¿verdad?, de maldiciones que sucedería al pueblo si fueran desobedientes. Ahora, estas advertencias, hermanos, amigos, aplican para nosotros. Las advertencias de maldición aplican para nosotros también. Si estamos en desobediencia, sabiendo ya, habiendo recibido luz e instrucciones, van a haber consecuencias. Porque son las consecuencias que trae el pecado y la rebelión. Es por eso que si ustedes continúan leyendo ahí en Deuteronomio 28, 15 al 68, Dios les da una explicación completa de lo que va a suceder si ellos son desobedientes. Si ellos son desobedientes. Es por eso que al escuchar esto nosotros hoy, diligentemente, de lo que Dios nos dice y desea que hagamos, debemos de poner atención. Debemos de poner atención, hermanos, porque los resultados son catastróficos para nosotros. El día martes habla de honrar al Señor. Honra al Señor. Y en el libro de Proverbios, ¿verdad?, que más que sobre el bien y el mal, trata sobre la sabiduría y la necedad. Y cuando nosotros empezamos a leer este libro y vamos viendo los beneficios de la sabiduría, pero también vamos viendo las trampas de ser necio. Porque eso Deuteronomio nos dice, Proverbio nos dice, ahí en el capítulo 3, búsquenlo en su Biblia, por favor. Yo de todo corazón les pido que cuando me estén viendo este video o cualquier otro video que esté hablando acerca de la Escritura, tengan la Escritura a su alcance para que corrobore. Hay muchas personas que no están apegándose a la Escritura y están sacando todo fuera de contexto. La única confianza que usted puede tener es en la palabra de Dios, que es inspirada por Él y que nunca, nunca, jamás se va a equivocar. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 10. Y vamos a ver ahí unas promesas que Dios deja allí para nosotros. Y usted ponga atención en el lenguaje, cómo Dios nos trata, cómo Él se dirige hacia nosotros. Empezando del versículo 1, mire lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón
mis mandamientos. ¡Wow! ¡Qué trato más especial! Versículo 2. Porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. ¿Cómo te aumentarán esos años de abundancia y de vida y de bienestar? Guardando en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Esto no es solo leerlos ahí en una pancarta, leerlos en la escritura, leerlos a veces en rollos que se ponen en la pared. Los mandamientos no son un amuleto. Son los mandamientos de la instrucción de Dios para que la tengamos en nosotros. Porque así del Señor, versículo 2 de ahí que estamos leyendo, abundancia de días y años de vida y bienestar que te aumentarán. Y sigue dando la instrucción: no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Porque si haces eso, dice el versículo 4, y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, siendo correcto. Versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Versículo 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Ahora, ¿qué significa aquí de ponerle al Señor, de darle las primicias de todos los frutos, de todo lo que tenemos? Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar en el manejo de nuestras posesiones, como un reconocimiento de su dominio sobre todas las cosas y como una demostración de nuestra fe en que Él y solo Él es el que va a proveer para nosotros. Pero aún más que eso, nos dice que si lo ponemos a Él en primer lugar, entonces Él va incluso a bendecir el resto de todo. Esto solo sucede, hermanos, a través de la fe. Porque para nosotros el creer en esto es un acto de fe. Es un acto de confianza. Es una manera de confiar, una manifestación de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y eso hay que hacerlo sin ninguna duda. Y que no nos apoyemos en nuestro propio conocimiento. Ahora, lo que es importante, especialmente aquí, ¿verdad? Porque muy a menudo sucede cosas que no podemos entender y no podemos encontrar sentido. Es por eso que nuestra confianza tiene que estar en el Señor, aunque no entendamos lo que está pasando. Nada debería de nosotros impulsarnos más a confiar en Dios y en su amor, que fue capaz de entregar a su Hijo a que muriera por nosotros en la cruz. Y cuando nos damos cuenta de lo que cada uno de nosotros recibió en Jesús, no solo como creador, sino también como sustentador, como redentor. O sea, devolver a Dios las primicias de lo que tenemos es, por cierto, lo mínimo que nosotros podemos hacer. Ahora, el Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino que Él incluso establece cómo debería reservárselo para Él. Ahí leímos en el versículo 9 de Proverbios 3: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, sino que nosotros tenemos que honrar al Señor primero. O sea, lo primero es lo de Dios. Es la porción de que se le va a entregar a Dios, tiene que separarse en primer lugar. Y Dios dice que si lo ponemos a Él en el primer lugar,
serán llenos nuestros graneros con abundancia. O sea, ¿qué equivalería a nuestros graneros hoy en día? Tal vez nuestros ahorros que tenemos, porque hoy no, especialmente aquí en Estados Unidos, no andamos guardando en las casas granos, así como se hace en los países, ¿verdad? Que mucha gente que viven, por ejemplo, no viven afuera de las ciudades, ellos tienen que guardar su grano, tienen que guardar los granos para comer todo el año en granero. Y el Señor dice, si me pones en primer lugar, esos graneros van a estar abundantes. Y hay muchos ejemplos, y hay muchos, no solo ejemplos en la Biblia, hay ejemplos de personas que han vivido, que están viviendo esas bendiciones de Dios al ponerlo a Él en primer lugar. Pero esto no va a suceder, hermanos, por milagro. Esto no es magia. O sea, no nos vamos a despertar un día, ¿verdad? Y esperando encontrar allí donde tenemos nuestros ahorritos que, híjole, teníamos un $50 y ahora mira, hay 1,000,000. Sino que es un proceso donde Dios nunca va a permitir que nosotros tengamos esa hambre, que mendiguemos pan. Si somos firmes, Dios se va a encargar de una manera o de otra de darnos de comer. O sea, al contrario, ¿verdad? La Biblia está llena de muchos principios sobre la buena administración, la planificación cuidadosa y la responsabilidad financiera, de las cuales la fidelidad a lo que Dios nos llama en nuestra primera y principal responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a confiar en Dios y en sus promesas en tiempos difíciles? O sea, si estamos hablando económicamente, hoy en día se está viviendo una recesión mundial, una escasez mundial. ¿Cómo entonces vamos a poder confiar en Dios, en sus promesas, en estos tiempos difíciles? Ya que por más que procuremos ser fieles, dice, los graneros, las tinajas, o sea, los ahorros están bajos. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo podemos ir más allá de lo que podemos nosotros palpar? Uno de los ejemplos grandes que se dio que se da en la Escritura es cuando aquella viudita, ¿verdad?, llega con lo último que tenía y lo deposita allí, lo entrega al Señor. No porque tenía, no porque estaban en los tiempos de ella eran buenos, pero su relación con Cristo, su relación con el Señor era buena. Y confiando en que no le iba a faltar, puso allí. La historia de Elías, la historia de Eliseo, en donde llegan, ¿verdad? Y el Señor suple las necesidades de aquellas personas que estaban ya sin nada. Mire, yo no sé cuál es su situación. Yo no, de verdad, pues no puedo saber. Ahora, lo que sí le puedo aconsejar es que confíe en el Señor, sin importar la situación. Y yo le garantizo, en la palabra de Dios, ¿verdad?, sobre lo que Él está explicando, lo que Él ha dejado para que nosotros entendamos, de que Dios no le va a dejar que usted perezca. Dios siempre va a suplir lo necesario, porque a veces creemos de que Dios va a hacer el milagro, bueno, y necesito transporte y viene, y por ahí a veces alguien nos ofrece un carrito ahí que no está tan de buena pinta, pero camina y hace su trabajo de llevar a un lugar, y como que no, nosotros la expectativa era que pues que Dios nos diera tal vez un mínimo, que sea un Corvette o un Cadillac o algo así, ya no digamos un Ferrari. Pero hay que confiar en Dios. Mire, para llegar a un tiempo de poder confiar en Dios en los tiempos difíciles, es necesario haber confiado en Dios en los tiempos de abundancia, en donde había mucho. Porque allí es más difícil confiar en Dios. Cuando hay mucho, es más difícil confiar en Dios que cuando hay escasez. Porque cuando tenemos mucho, creemos de que pues nada nos va a pasar. Todo lo tenemos. Incluso
Muchas veces somos ingratos y nos olvidamos de Dios. Vamos a pasar al día miércoles. Y el día miércoles vamos a tocar el contrato del diezmo, que es un contrato bilateral, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo los contratos bilaterales. Y existe una estrecha conexión en cuando tocamos lo del diezmo, una estrecha conexión una conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Y yo voy a hacer una pausa aquí, ¿verdad? Porque vamos a tocar lo del diezmo. Yo sé que tengo amigos, ¿verdad?, que me ven, que tal vez no pertenecen a una institución religiosa. Y es por eso que cuando comienza este estudio, si ustedes se dieron cuenta, habla de que hay una conexión espiritual entre esta práctica, ¿verdad?, del diezmo y nuestra relación con Dios. Fíjense que en el pueblo de Israel, los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles con el diezmo, ¿verdad? Eran fieles en todo, no solo el diezmo, en todas las cosas. Ahora, al contrario, ¿verdad? Al contrario, experimentaron tiempos difíciles cuando no obedecieron. Ahora, ¿por qué les digo que quiero hacer una pausa? Porque cuando el pueblo venía por el desierto, ¿verdad?, y el pueblo era fiel a sus diezmos, los traían a las personas encargadas de ese diezmo. Miren, las personas encargadas de ese diezmo eran personas santas, personas honestas, personas justas que tomaban este dinero y lo distribuían conforme a la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos de los amigos que no pertenecen a una institución religiosa, a una iglesia, por decirlo así, porque me lo han dicho cuando yo he platicado, me lo han dicho cuando ha salido este tema del diezmo. Y la próxima semana lo vamos a tocar más profundo. Y ustedes, tal vez lo que me están viendo, lo han escuchado. Y dicen, ¿para qué voy a dar mi diezmo si solo sirve únicamente para alimentar al pastor y para que tenga lujos, para que ande de aquí para allá, que toda su familia de él no le falte nada? Y miren, con tristeza en mi corazón, yo les puedo decir de que mucha de esta gente tiene razón. Porque a veces las personas que reciben este diezmo no están siendo santificadas por el Espíritu de Dios y malversan estos fondos y los distribuyen a su antojo. Y muchas veces ni siquiera ven por el necesitado, por aquella persona que a veces no tiene que comer o está enferma. Y es allí a veces donde se saca fuera de contexto lo que es la verdad, lo que es verdadero de ser fiel a Dios en este contrato, en este pacto bilateral de los diezmos. Y es por eso que los israelitas, cuando ellos obedecían a Dios y daban sus diezmos y eran fieles en todo lo que Dios había mandado, experimentaban. Ellos experimentaban una abundancia y una bendición. Porque el lugar donde ellos lo llevaban, aquellas personas que lo recibían, en el tiempo que se establece el diezmo, si esas personas malversaban lo que ponía el Señor en las manos a través de todas aquellas personas que tal vez con sacrificio habían trabajado, ¿sabe lo que sucedía? Inmediatamente morían. Inmediatamente. O sea, me pregunto a veces, ¿verdad?, ¿qué pasaría hoy en día? O sea, cuando muchas personas, porque hay muchas personas fieles que con alegría en su corazón devuelven al Señor sus diezmos, devuelven al Señor sus ofrendas, pero muchas veces caen en manos
manos del enemigo. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El contrato es bilateral. Nosotros tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que orar para que cuando nuestro dinero, el dinero que le pertenece a Dios, lo devolvemos a Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, eso caiga en manos y que han sido santificadas para que no sean malversadas. Y es por eso que el ciclo de obediencia y prosperidad van juntos. Y también el ciclo de desobediencia y problemas también van juntos. Van de la mano. Y fue durante cuando el pueblo de Israel pasaba por estos ciclos, y fue durante uno de estos periodos de infidelidad que Dios, mediante el profeta Malaquías, propuso un contrato bilateral con su pueblo. Ustedes conocen esa escritura de Malaquías 3 del 7 al 11. Y ahí se dan las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos. Y los vamos a leer. Búsquelo ahí, Malaquías 3, capítulo 7 al 11. Dice desde el 7: desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron: ¿en qué nos hemos de volver? Y el Señor les pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen que ¿en qué te hemos robado? Y Él les aclara: en los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. Y les dicen: traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre todos ustedes la bendición hasta que sobre y abunda. A causa de ustedes increparé también al devorador, para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vida en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios da una promesa aquí. Y Dios le promete al pueblo que si ellos se volvían a Él, Él se volvería a ellos. Y esa promesa sigue estando en pie. Si nosotros nos volvemos a Dios, si le buscamos de todo corazón, si somos fieles en todo, Dios estará allí con nosotros. Dios no va a permitir que nosotros pasemos necesidades ni problemas. Por eso cuando ellos preguntaron qué quería decir con volverse a Él, Dios les dijo explícitamente, les habla claro y les dije: dejen de robarme. No me roben el diezmo y no me roben las ofrendas. Porque el robo era la razón de la maldición que estaba recibiendo en ese momento el pueblo. Y esta era la solución al problema de la maldición. Era: traigan todo el diezmo a la tesorería, que no falte nada aquí. Y pruébenme, dice el Señor, para ver si no abro la ventana del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora nosotros, si somos fieles, posiblemente ni siquiera vayamos a tener suficiente espacio para recibir las bendiciones. Y vamos a tener un excedente en el que nosotros podemos bendecir a otros y promover la causa de Dios. Miren, aquel que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, ha hecho un pacto con nosotros. Él es el que nos da las bendiciones. Y en cambio requiere que le llevemos nosotros, que hagamos nuestra parte. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. O sea, todo está bien claro. Es que Dios es así en su palabra. Y el plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el 3 capítulo que acabamos de leer de aquí de Malaquías. Ahora, Dios pide a nosotros, como sus instrumentos humanos que somos, que seamos fieles al contrato que Él ha hecho con nosotros. Y yo sé que es un tema muy delicado. Y les vuelvo a repetir, muchas veces las personas tienen razón. Tienen razón.
Porque muchas veces no es el dinero para beneficio del pueblo, ni para beneficio de la obra, ni para que se esparza el evangelio, sino que en muchas ocasiones se toma este dinero. Lo primero que se hace es un beneficio familiar, donde se benefician tal vez una o dos familias, que porque son los encargados del pueblo. La Biblia nos enseña uno de los ciclos positivos de obediencia, en donde se registra, ¿verdad?, esto durante el reinado del rey Ezequías de Judá. Allí hubo un revivimiento auténtico y el pueblo comenzó a ser fiel en todo. Y esto incluía guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, ser fiel en los diezmos y las ofrendas. Y cuando ellos empezaron a ser fieles, empezaron a llevar muchas cosas al templo, siendo fieles. Llevaban tanto que se apilaba desde los montones, dice, en el templo. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31 y versículo 5, se relata lo que sucedió cuando los israelitas dieron generosamente las primicias del grano y del vino, del aceite y de la miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas. Es por eso que cuando nosotros leemos estos relatos y miramos de que había mucha abundancia, ahora hay mucha injusticia, y por eso que primero que Dios cambie los corazones de aquellas personas que reciben. Hay mucha injusticia, especialmente cuando hay iglesias en los pueblos abandonados, en donde la gente con mucho sacrificio y con mucho trabajo, pero con un corazón alegre, devuelven sus diezmos y sus ofrendas y los entregan. ¿Saben lo que Malaquías también dice? Que aquí lo que está poniendo, como está dando, maldito aquel que también tome esos diezmos y esas ofrendas y no deje que Dios los dirija a su fin, porque va a estar en maldición, aprovechándose. Hay historias hoy con esta pandemia. Usted ha escuchado, yo he escuchado, yo he caminado y platicado con personas de diferentes denominaciones. Y la queja número uno, y yo espero que alguien llegue a los oídos de los dirigentes. La queja número uno es que los que son encargados de las iglesias, ya sea pastor o dirigente o lo que sea, están más preocupados porque no les ha llegado su diezmo a su tesorería, que por el estado espiritual de sus miembros, de sus ovejas. Y es por eso que este día comenzó diciendo que esto es un reflejo del estado espiritual. Y para que abunde y sobreabunden estos diezmos y estas ofrendas en tu tesorería, si tú eres un dirigente, eres un pastor o lo que sea, preocúpate, no porque no te ha llegado el dinero, sino preocúpate porque la espiritualidad de tus miembros, de las ovejas que el Señor te ha encargado en tu mano, esté bien. Porque ¿sabes qué? Cuando tú estás bien espiritualmente, tú vas a dar con un corazón alegre y no vas a retener nada. Y esa es la verdad. La próxima semana tocaremos, les digo, a fondo el asunto del diezmo. Día jueves. Y el día jueves nos va a hablar de: busquen primero a Dios. Y a mí me encanta cuando nosotros estudiamos y comenzamos con algo y vamos a ver que todo va como un engranaje perfecto. Porque este título habla de qué es lo que tenemos que buscar primero. Se dice que Jesús dijo que los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. O sea, la gente simple, la gente que no era con estatus en ese tiempo, le escuchaban de una forma humilde. La mayoría de las personas en las grandes multitudes que seguían y escuchaban a Jesús era de este tipo de personas, o sea, gente común, gente humilde. Y fueron a ellas a quienes Jesús alimentó en la ladera del monte.
y quienes escucharon el sermón del monte. Esas personas que están humildes. Y Jesús les dice a ellos básicamente, porque recuérdense que allí los alimentó, hizo un milagro y alimentó a muchas personas. Y Jesús les dice básicamente, hablando ya, parafraseando, les dice: sé que les preocupa poder mantener a sus familias. Sé que se inquietan por la comida, la bebida que se necesita al diario y la ropa que necesitan como abrigo y la protección. Pero esta es mi propuesta, les dijo Jesús. Y lo dejó plasmado allí en Mateo 6, 25 al 33. Les dijo: por tanto, les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y por eso que les digo que este título está perfecto para terminar este estudio. Porque todos los problemas de obediencia a los mandamientos, problemas de obediencia a las ordenanzas, problemas de obediencia a ser fiel, problemas de obediencia a apartarnos del mal, todo ese es un problema espiritual. Si nosotros no estamos espiritualmente fuertes, en conexión con Dios, todas estas cosas no van a suceder. Cuando Dios escribe, le dice inspira al profeta Malaquías para que escriba, si usted lee hacia atrás en los otros libros, el pueblo había sido fiel en idolatría, fornicación, o sea, habían hecho desobediencia a sus mandamientos, todo esto. Pero Dios toca al ser humano donde más le duele. Y muchas veces donde más le duele el ser humano es el bolsillo. Y es por eso que se hace referencia a esto. Ahora, Dios promete y ha dicho: miren, no se afanen. Dios va a proveer de una manera o de otra. Dios va a proveer. Aquí hay una promesa. Pero el pueblo debe de hacer algo para recibir esta promesa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Buscar primero a Dios. Buscar primero a Dios. Porque muchas de las promesas de Dios tienen elementos de un pacto bilateral en donde Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Es decir, que para recibir la bendición también debemos hacer nosotros nuestra parte. Isaías 26:3 dice: ¿qué se nos pide que hagamos para tener la paz de Dios? Dice allí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que esperar a Dios. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué hará Jesús si confesamos nuestros pecados? ¿Qué hará Jesús? O sea, todo lo que Él está prometiendo. Y este es un pacto bilateral. Si yo confieso mi pecado, dice Él en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un contrato
pues sea bilateral. Si no hay confesión, no puede haber perdón. Si hay confesión, Dios nos perdona, y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Aquí es donde entra el contexto de Malaquías 3. O sea, pruébenme y van a ver si ustedes son fieles. Si no solo voy a darles lo que necesitan, sino voy a darles de más. Ese mismo principio lo encontramos aquí en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un llamado ahí en 2 de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14. Un llamado al pueblo. Y ahí nosotros podemos mirar los elementos de ese contrato bilateral que Dios siempre propone a su pueblo. Es que mire, a veces cuando se nos da todo solo así, no lo apreciamos. Somos malagradecidos. Y el versículo 14 de 2 de Crónicas 7 dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos estos versículos y muchos más que podemos encontrar, ¿verdad?, tratan de lo importante del hecho de que aunque Dios es soberano, aunque Dios es nuestro creador y nuestro sustentador, y aunque la salvación es un don de gracia que no es merecido de parte nuestra, todavía tenemos un papel que desempeñar en el drama del gran conflicto aquí en esta tierra. Y cuando nosotros hacemos uso del don sagrado del libre albedrío, debemos elegir seguir la inspiración del Espíritu Santo y obedecer lo que Dios nos llama a hacer. Aunque Dios nos ofrece las bendiciones y la vida, también podemos elegir nosotros libremente la maldición y la muerte. Es por eso que Dios dice ahí en Deuteronomio 30:19: elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es fiel en todo, mis queridos hermanos. Él es fiel en todo lo que dice. La Biblia, mis hermanos, es muy clara en que somos salvos solo por la fe y que es un don de la gracia divina de Dios. Pero nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia de Dios, a esa gracia que no merecemos, porque al fin y al cabo, ni siquiera si la mereciéramos, ¿verdad? Si ya mereciéramos eso, entonces no sería gracia, porque entonces sería un esfuerzo nuestro, de parte nuestra. Pero a esa gracia nosotros en respuesta le damos la obediencia. De hecho, al observar el pacto bilateral de Dios con nosotros, podemos ver tanto las bendiciones, pero también podemos ver las responsabilidades que eso lleva. Y mediante nuestra respuesta a lo que Dios nos ofrece, establecemos nuestra relación con Él. Y en gran medida determinamos nuestro propio destino. Es de la obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal del discipulado. Porque cada alma a quien Dios le ha dado la facultad de razonar está bajo la obligación de escudriñar la palabra para averiguar todo lo que Él nos ha ordenado como posesión adquirida. Deberíamos procurar comprender todo lo que la palabra requiere de nosotros en el sentido de la obediencia y la observancia de sus preceptos. No podemos manifestar más honor a nuestro Dios, a quien nosotros pertenecemos por creación y redención, que dando evidencia ante todos los seres celestiales, ante todos los mundos no caídos y ante todos los hombres caídos, de que nuestra obediencia es la parte
de ese pacto de salvación bilateral entre Dios y nosotros. Este estudio es maravilloso, hermanos, porque nos ayuda a comprender día a día de que sí tenemos bendiciones en Cristo Jesús, sí tenemos protección en Cristo Jesús, pero también tenemos una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo. Alabado sea el nombre de Dios, porque llegamos hasta este final de este estudio de esta semana. Y estaremos aquí la próxima semana, si es que Dios lo permite. Pero mientras Él no regresa, continuemos siendo fieles a ese pacto bilateral que Dios nos ha dado. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos. Que Él esté con ustedes en esta nueva semana. Que Él ponga el deseo en sus corazones de estudiar. Que Él ponga el deseo en sus corazones de hacer obras buenas. Que Él ponga el deseo en sus corazones de ser fiel. Nos despedimos. Recuérdese, si usted dice que ama a Dios, yo les puedo decir que lo demuestre amando a su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.